En esta historia hay una fecha que casi nadie menciona, pero que lo cambió todo. 1935. Año caliente en México. El país todavía estaba acomodándose después de la revolución, el poder se repartía a codazos y el que no se movía, se quedaba mirando como otros hacían fortuna. Fue ese año cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta entendió algo que muy pocos vieron a tiempo: el verdadero negocio no estaba solo en hacer dinero, sino en controlar lo que la gente veía, escuchaba y creía. No era un hombre escandaloso. No gritaba. No presumía. Tenía colmillo fino. Sabía esperar. Y sabía algo todavía más peligroso: sabía con quién sentarse y con quién no hacía falta sentarse porque ya le debían favores. Mientras muchos se quebraban intentando crecer rápido, él construía despacio. Empresas, contactos, respeto. Un respeto que no venía del cariño, sino del peso. El dinero empezó a llegar como llegan las cosas serias. Sin ruido, pero sin freno. A finales de los años 40, ya no era solo un empresario. Era un hombre al que se le abrían puertas sin tocar. Bancos que daban créditos sin hacer demasiadas preguntas. Socios que firmaban con una sonrisa tensa. Y políticos que preferían tenerlo de su lado. Fue entonces cuando apareció la mansión. No como un capricho, sino como una declaración. Un terreno bien ubicado en la Ciudad de México, lejos del ruido innecesario, pero lo suficientemente cerca del centro del poder. Muros altos. Arquitectura sobria. Nada de excesos evidentes. La casa no gritaba riqueza. La imponía. Ahí se instaló la familia. Ahí se empezó a construir no solo un hogar, sino una dinastía. Durante años, todo funcionó. Los negocios crecían. El apellido se fortalecía. Y la familia parecía un bloque sólido, de esos que no se quiebran ni a madrazos. Hasta que llegó la primera muerte. No fue escandalosa. No salió en portadas. No hubo misterio público. Pero adentro se sintió como un golpe seco en la mesa. La muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta no solo dejó un hueco emocional. Dejó algo mucho más delicado: un testamento. Porque cuando hay dinero antiguo, el testamento no es un trámite. Es un campo minado. La lectura no se hizo en una notaría cualquiera. Se hizo en privado, con abogados de confianza y con esa tensión espesa que solo aparece cuando todos saben que algo va a cambiar. Lo que estaba escrito ahí no solo repartía bienes. Repartía poder. Algunos salieron tranquilos. Otros, no tanto. No hubo gritos. No hubo pleitos abiertos. Pero hubo miradas largas. Silencios incómodos. Gente que entendió, en ese momento, que ya no todos estaban del mismo lado. La mansión fue testigo de eso. De cómo, en una sola tarde, la familia dejó de ser solo familia y empezó a ser estructura. Jerarquía. Control. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Porque cuando el patriarca muere, salen a flote cosas que antes se callaban por respeto. Diferencias que estaban guardadas. Ambiciones que llevaban años esperando su turno. Y aunque hacia afuera todo siguió viéndose firme, por dentro comenzó a formarse la primera grieta. No se notaba todavía. Pero ya estaba ahí. Los bancos siguieron confiando. Los negocios siguieron creciendo. La mansión siguió impecable. Pero algo había cambiado en el ambiente. Como cuando sabes que una tormenta viene, aunque el cielo todavía esté azul. Ese fue el verdadero inicio de la historia. No cuando se levantó el imperio, sino cuando el hombre que lo sostenía dejó de estar. Porque a partir de esa muerte, el dinero siguió mandando. Pero ya no unía igual. Después de la muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta, la mansión no guardó luto como cualquier casa. Guardó orden. Nada de llantos públicos. Nada de escenas dramáticas. Aquí el duelo fue silencioso, contenido, casi administrativo. Porque cuando hay tanto dinero de por medio, llorar es un lujo que pocos se permiten.
Corría 1960 y México estaba entrando en una etapa donde el que tenía capital y contactos podía convertirse en intocable. Los bancos crecían, el crédito fluía para unos cuantos y el poder se repartía entre los mismos apellidos de siempre. En ese contexto, el apellido Azcárraga no solo sobrevivió a la muerte del patriarca, se fortaleció, el testamento ya había dejado claro quién mandaba ahora. Emilio Azcárraga Milmo, el hijo, tomó el control. Joven, ambicioso, con una visión más grande y más agresiva que la de su padre. Donde el viejo había sido prudente, él era audaz. Donde antes se cuidaban las formas, ahora se buscaba crecer rápido y fuerte. Y para crecer así, se necesitaba algo más que herencia. Se necesitaban bancos. Los créditos empezaron a llegar con una facilidad que a otros empresarios les habría parecido un sueño. Firmas rápidas. Tasas cómodas. Poca letra chiquita. Porque no estaban apostando solo a un negocio, estaban apostando a un apellido que ya había demostrado saber pagar, de una forma u otra. La mansión volvió a llenarse de reuniones. Pero ya no eran las mismas. El tono cambió. Se hablaba más fuerte. Se decidía más rápido. Las cenas se volvieron espacios de estrategia. Ahí se hablaba de expansión, de control, de crecer sin pedir permiso. Algunos miembros de la familia observaban con orgullo. Otros, con preocupación. Porque cuando el poder cambia de manos, también cambian las reglas. Y no todos estaban listos para eso. En esos años empezaron las primeras fricciones serias. No públicas, no escandalosas. Pero internas. Decisiones que no se consultaron. Movimientos financieros que beneficiaban a unos más que a otros. Herencias que, aunque legales, dejaron un sabor amargo. Hubo quien empezó a sentirse desplazado. Hubo quien entendió que ya no pintaba igual. Y hubo quien guardó silencio, porque no tenía de otra. La mansión volvió a absorberlo todo. Discusiones detrás de puertas cerradas. Conversaciones que terminaban con un luego vemos que nunca llegaba. Y una sensación constante de que el poder ya no estaba equilibrado. Mientras tanto, hacia afuera, el imperio crecía como nunca. Medios, empresas, influencia. El apellido Azcárraga ya no solo era respetado, era temido. Nadie quería tenerlos de enemigos. Y muchos querían estar de su lado. Eso generó algo peligroso, impunidad emocional. Porque cuando todo te sale bien, empiezas a creer que siempre te va a salir bien. Que los errores se corrigen con dinero. Que los conflictos se apagan con autoridad. Que la familia va a aguantar porque siempre ha aguantado. Pero no todos aguantan igual. En la mansión, algunos espacios empezaron a marcar distancia. Alas de la casa que se usaban menos. Comidas a las que ya no asistían todos. Miradas que ya no se cruzaban como antes. No había pleito abierto, pero sí un desgaste constante. Y los bancos seguían ahí. Prestando. Confiando. Apostando. Porque mientras el dinero se moviera y los números cuadraran, nadie iba a hacer preguntas incómodas. Así funciona este país, pensaban muchos. Y quizá tenían razón. Pero lo que nadie veía, o no quería ver, era que la familia ya no era un bloque. Era una estructura con grietas. Grietas que no aparecían en balances financieros, pero que se sentían en el ambiente. Para finales de los años 60, la mansión ya no era solo símbolo de poder. Era también un recordatorio constante de quién mandaba y de quién había dejado de mandar. Y cuando eso pasa en una familia con tanto dinero, el problema no tarda en crecer. Porque el dinero no solo da poder. También despierta rencores. Y los rencores, tarde o temprano, buscan salida. A principios de los años 70, cuando México vivía entre promesas de modernidad y viejas mañas que nadie quería soltar, ocurrió algo que, en cualquier otra familia, habría explotado como bomba. Aquí no. Aquí se apagó. Todo empezó con un negocio que, en papel, se veía perfecto. Una expansión ambiciosa, dinero moviéndose rápido, socios nuevos,
Créditos bancarios aprobados sin demasiadas vueltas. La maquinaria estaba bien aceitada y el apellido abría puertas como siempre. Pero alguien, en algún punto del proceso, cruzó una línea. No fue un crimen espectacular. No hubo sangre ni patrullas afuera de la mansión. Fue algo más sucio y más común, decisiones financieras tomadas a la brava, acuerdos poco claros, dinero que se movió donde no debía. Cosas que en México pasan más seguido de lo que nos gusta admitir. El problema fue que alguien salió perjudicado. Y ese alguien no estaba dispuesto a quedarse callado. El rumor llegó primero, como llegan siempre estas cosas, en voz baja. Un comentario en una oficina bancaria. Una llamada que no se regresó. Un socio que dejó de contestar. Nada grave, todavía. En la mansión, el ambiente se tensó. Se convocó a una reunión urgente, de esas que no estaban en la agenda pero que nadie se atreve a rechazar. Las puertas se cerraron. Las cortinas también. Y por primera vez en mucho tiempo, el tono dejó de ser tranquilo. Esto no puede salir, dijo alguien, seco, sin rodeos. No hacía falta explicar a qué se refería. Todos sabían. El apellido estaba en juego. Y cuando el apellido peligra, no hay margen para sentimentalismos. Las soluciones llegaron rápido. Dinero para compensar. Contactos para presionar. Llamadas para tranquilizar. Y funcionó. Como siempre. El banco ajustó números. El socio se calmó. El asunto no llegó a ningún despacho de abogados ni a ninguna redacción. Pero algo quedó marcado. Porque no todos dentro de la familia estuvieron de acuerdo con cómo se resolvió. Algunos sintieron que se había ido demasiado lejos. Otros pensaron que era el precio normal del poder. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, por primera vez apareció una pregunta peligrosa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para proteger esto? La mansión volvió a su rutina. Las cenas regresaron. Las reuniones siguieron. Desde afuera, nada cambió. Pero adentro, el respeto ciego empezó a resquebrajarse. Alguien dejó de confiar. Alguien empezó a guardar distancia. Alguien entendió que el dinero ya no solo servía para crecer, sino para tapar. Y eso pesa distinto. A partir de ese episodio, las decisiones se volvieron más duras. Menos consultadas. Se instaló una lógica simple y peligrosa: si ya lo hicimos una vez, podemos hacerlo otra. Y así, sin darse cuenta, el imperio empezó a normalizar cosas que antes habrían parecido impensables. La mansión, fiel a su costumbre, lo absorbió todo. Los silencios se volvieron más largos. Las conversaciones, más cortantes. Ya no todos se sentían cómodos opinando. Porque opinar implicaba quedar mal o quedar fuera. Y quedar fuera, en una familia así, no es poca cosa. Para finales de los 70, el apellido Azcárraga seguía siendo sinónimo de poder. Pero puertas adentro, la familia ya no caminaba al mismo ritmo. Había quien avanzaba sin mirar atrás y quien empezaba a preguntarse cuánto más iba a aguantar. El escándalo no salió en los periódicos. No hubo titulares. No hubo consecuencias visibles. Pero dejó algo peor: precedente. Y cuando se establece un precedente así, lo que sigue rara vez termina bien. Hay muertes que cierran ciclos. Y hay muertes que los abren de golpe, como una herida mal cerrada. En 1997, cuando el apellido Azcárraga ya era sinónimo absoluto de poder en México, ocurrió algo que sacudió a la familia de una forma que nunca había pasado antes. No fue un escándalo público. No hubo ambulancias frente a la mansión ni cámaras esperando declaraciones. Pero dentro fue un terremoto. Murió Emilio Azcárraga mismo. El hombre que había llevado el imperio más lejos que nadie. El que había apostado fuerte, el que había crecido rápido, el que había tomado decisiones que muchos nunca terminaron de entender, pero que nadie se atrevía a cuestionar del todo. Su muerte fue oficial, solemne, cubierta por la prensa con respeto. Homenajes, palabras medidas, elogios. Todo como debía ser.
México despidió a un empresario poderoso. Pero la verdadera historia no estaba afuera. Estaba otra vez en la mansión. Porque con esa muerte no solo se fue una persona. Se fue el equilibrio precario que mantenía todo en su lugar. El testamento volvió a ser protagonista. Y esta vez, no dejó a todos tranquilos. Había decisiones tomadas desde antes. Repartos claros en el papel, sí. Pero el problema no era lo que decía el documento, sino lo que implicaba. Quien tomaba el control real. Quien quedaba a cargo del dinero. Quien decidía qué se hacía y que no con un imperio que ya no podía darse el lujo de equivocarse. Emilio Azcárraga Gallán tomó la batuta. Más joven. Con otra mentalidad. Con la presión encima de un apellido que pesaba como losa. No heredaba solo empresas, heredaba silencios, pactos, decisiones viejas que seguían cobrando intereses. Los bancos volvieron a mirar con atención. Algunos con confianza, otros con cautela. Porque aunque el dinero seguía ahí, el liderazgo había cambiado. Y cuando cambia el liderazgo, el margen de error se reduce. En esos meses, dentro de la mansión se respiraba algo distinto. No era solo tristeza. Era incertidumbre. Gente que no sabía si seguiría contando. Decisiones que se postergaban. Otras que se tomaban demasiado rápido. Y entonces empezaron a salir cosas. No a la prensa. No a los juzgados. A la familia. Cuentas que no estaban tan claras. Negocios que funcionaban, pero ¿a costa de qué? Compromisos heredados que nadie quería asumir del todo. El dinero seguía moviéndose, sí. Pero ya no se sentía limpio. Ya no era solo herramienta. Era carga. Algunos empezaron a preguntarse si todo lo que se había hecho valía la pena. Si proteger el apellido durante décadas había justificado ciertas decisiones. Si había límites que se cruzaron sin darse cuenta. Pero esas preguntas no siempre encontraban respuesta. Porque cuestionar el pasado implicaba aceptar culpas. Y en una familia así, aceptar culpas es casi tan grave como cometerlas. La mansión volvió a absorberlo todo. Las discusiones. Las dudas. El miedo a que algo se saliera de control. Afuera, el país seguía. Adentro, el tiempo parecía detenido en ese momento exacto donde todo podía irse para cualquier lado. Y aunque el imperio no cayó, algo empezó a cobrar factura. No en dinero. En confianza. En relaciones. En la sensación de que ya no todos estaban remando hacia el mismo lado. La muerte de Emilio Azcárraga Milmo dejó claro algo que hasta entonces nadie había querido aceptar: el poder no se hereda limpio. Se hereda con todo y sus sombras. Y esas sombras, tarde o temprano, reclaman su espacio. Y tú, si heredaras una fortuna construida con decisiones cuestionables, ¿intentarías limpiarla, o seguirías adelante como si nada? Después de la muerte de Emilio Azcárraga Milmo, el imperio siguió caminando. Pero ya no con la misma seguridad. A finales de los años 90, México estaba cambiando. La prensa ya no era tan dócil, los rumores viajaban más rápido y las cosas que antes se quedaban en pasillos cerrados empezaban a asomarse peligrosamente a la luz. Y fue justo en ese momento cuando ocurrió algo que casi rompe el pacto más sagrado de la familia: el silencio. Todo comenzó con un conflicto aparentemente menor. Un desacuerdo financiero con un socio antiguo, de esos que llevaban años trabajando de palabra, confiando más en el apellido que en los contratos. El trato había funcionado durante décadas, pero ahora algo no cuadraba. Dinero que no regresó. Promesas que se estiraron más de la cuenta. Y una paciencia que se agotó. El socio habló. Primero en privado. Luego un poco más fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, la amenaza no venía de afuera, sino de alguien que conocía demasiado bien cómo se movían las cosas. En la mansión se prendieron las alertas. Se convocaron reuniones urgentes. Se revisaron papeles viejos. Se desempolvaron acuerdos que nadie quería volver a leer.
Porque ahí, entre firmas y cifras, había decisiones tomadas en otros tiempos, con otras reglas, cuando todo parecía intocable. La familia se dividió. Unos pensaban que había que ceder. Pagar. Cerrar el asunto como siempre se había hecho. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, decía uno, citando un refrán que ya se había vuelto costumbre. Otros, en cambio, estaban hartos. Cansados de vivir apagando fuegos que no provocaron. De cargar con errores ajenos. De sostener un imperio que parecía exigir cada vez más sacrificios personales. Las discusiones subieron de tono. Las puertas se cerraron con más fuerza. Las palabras empezaron a doler. Por primera vez, alguien dentro de la familia sugirió algo impensable, dejar que el asunto saliera. Que se hablara. Que se aclarara. Que se enfrentara lo que hubiera que enfrentar. La idea cayó como balde de agua fría. ¿Estás loco?, respondió otro. ¿Sabes lo que eso implicaría? Porque todos lo sabían. No era solo un escándalo. Era abrir la puerta a preguntas viejas, a decisiones pasadas, a cosas que se habían tapado durante años con dinero y poder. Era arriesgar el apellido completo. Al final, ganó la costumbre. Se negoció. Se pagó. Se volvió a cerrar. El escándalo no salió. La prensa no se enteró. El país siguió sin saber. Pero el daño ya estaba hecho. La familia ya no confiaba igual. Los bandos estaban marcados, aunque nadie los nombrara. Y la mansión, que antes había sido refugio, empezó a sentirse como territorio dividido. Algunos dejaron de asistir a reuniones. Otros limitaron el contacto. El trato se volvió formal, casi frío. Como si todos entendieran que seguir juntos ya no era lo mismo que antes. El dinero volvió a resolver el problema hacia afuera. Pero hacia adentro, dejó una herida abierta. Y esa herida empezó a sangrar despacio, sin ruido, justo donde más dolía. Con el escándalo apagado, la mansión volvió a su rutina. Eso era lo extraño. Por fuera, todo seguía funcionando. Las puertas se abrían a la misma hora. Los coches entraban y salían con la misma puntualidad. Los negocios seguían generando dinero. Pero adentro, algo ya no encajaba. La familia había aprendido a convivir con el conflicto como quien convive con una gotera, no la arreglas, solo pones un balde y sigues con tu vida. El problema es que, con el tiempo, el techo se debilita. Las reuniones se hicieron cada vez más cortas. Ya no había ganas de quedarse a platicar. Nadie quería alargar una conversación que podía terminar en reproches. Cada quien decía lo justo, asentía y se iba. Como si todos entendieran que cualquier palabra extra podía reabrir heridas. Algunos optaron por la distancia física. Casas nuevas. Oficinas lejos. Pretextos constantes. Mucho trabajo, ando de viaje, luego lo vemos. Frases comunes que, en realidad, escondían una verdad más dura, ya no había confianza. La mansión empezó a sentirse grande, pero sola. No porque estuviera vacía, sino porque ya no había cercanía. Los más jóvenes crecieron viendo eso. Entendiendo, sin que nadie se los explicara, que el apellido abría puertas, sí, pero también cobraba facturas. Aprendieron a medir sus palabras, a no preguntar demasiado, a aceptar que había cosas que simplemente así eran. Y algunos se preguntaron, en silencio, si valía la pena. Porque el poder tiene una trampa muy cabrona, te da todo, menos paz. Y cuando te das cuenta, ya llevas tantos años ahí que no sabes cómo salir sin perderlo todo. La mansión, que había sido símbolo de unión y fortaleza, se convirtió en un recordatorio constante de lo que se había sacrificado. Cada pasillo guardaba una discusión no resuelta. Cada sala, un acuerdo que dejó inconformes. Cada comida formal, una distancia que ya no se podía disimular. No hubo un momento exacto donde alguien dijera hasta aquí. Fue más bien un desgaste lento. Una erosión silenciosa. El dinero siguió cumpliendo su función. Protegía. Tapaba. Resolvía.
pero ya no alcanzaba para reconstruir. Porque hay cosas que, una vez rotas, no se arreglan con cheques ni con influencias. Y así, sin darse cuenta, la familia empezó a vivir el verdadero castigo del karma inverso. Conservarlo todo, menos lo importante. No perdieron la mansión. No perdieron el imperio. No perdieron el apellido. Perdieron la cercanía. La complicidad. La sensación de estar del mismo lado. Y ese tipo de pérdida no se anuncia. No sale en los periódicos. No genera titulares. Pero pesa. Pesa todos los días. La mansión siguió en pie, como siempre. Imponente. Silenciosa. Guardando dentro de sus muros la historia de cómo el dinero y el poder lograron sostener un imperio. Pero no pudieron sostener una familia. La mansión sigue ahí. No importa cuántos años pasen, ni cuántas crisis atraviese el país, ni cuántos apellidos cambien de lugar en las listas del poder. Ahí está. Callada. Firme. Como si nada hubiera pasado. Quien pasa por afuera no ve grietas. Ve una casa grande, bien cuidada, discreta. De esas que no presumen, pero imponen. Nadie imaginaría que entre esos muros se decidió el destino de una familia entera. Que ahí se firmaron acuerdos que nunca llegaron a papel. Que ahí se callaron verdades que pesaron más que cualquier fortuna. Porque el castigo nunca fue perderlo todo. Eso habría sido fácil de explicar. El castigo fue otro. Conservar la mansión, el dinero, el apellido. Pero perder la cercanía. Perder la confianza. Perder la idea de familia. Hoy, muchos de los que formaron parte de esa historia ya no se sientan juntos. Algunos apenas se ven. Otros se hablan por compromiso. Y hay quienes prefieren no hablar en absoluto. No por odio, sino por cansancio. Porque remover el pasado duele más que dejarlo enterrado. La mansión se convirtió en archivo. No de documentos. De emociones. Cada pasillo guarda una conversación que nunca se terminó. Cada sala recuerda una decisión tomada sin consenso. Cada puerta cerrada conserva el eco de un mejor no digas nada. El dinero siguió su curso. Los negocios también. Porque así funcionan los imperios, se adaptan, se transforman, sobreviven. Pero lo que no se pudo salvar fue lo que no se supo cuidar a tiempo. En México solemos decir que el dinero no da la felicidad. Suena a frase gastada, a cosa de abuela. Pero cuando uno mira historias como esta, entiende que no es una frase bonita, es una advertencia. Porque el dinero puede comprar tiempo. Puede comprar silencios. Puede comprar poder. Lo que no puede comprar es volver atrás. No puede borrar decisiones. No puede sanar heridas que se dejaron abiertas. No puede obligar a una familia a sentirse familia otra vez. La mansión lo vio todo. Vio el origen del dinero. Vio el primer testamento. Vio las decisiones cuestionables. Vio los silencios comprados. Vio la muerte que cambió el equilibrio. Vio la división lenta y dolorosa. Y ahí sigue. Como testigo mudo. Como recordatorio. Porque al final, el karma no siempre llega como castigo público. A veces llega como rutina. Como distancia. Como mesas largas donde sobra espacio y falta conversación. Y ese es el precio que nadie presume cuando habla de dinero antiguo y poder heredado. Después de conocer esta historia, ¿crees que el poder vale lo que cuesta cuando se paga con la familia?